En los anales de la historia humana, pocas organizaciones han dejado una marca tan escalofriante como la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. Desde su creación, el 26 de abril de 1933, hasta su disolución, en mayo de 1945, este despiadado aparato de terror estatal operó una red de centros de interrogación y cámaras de tortura que sembraron el miedo por toda Europa. Estos siniestros espacios, diseñados para quebrar el espíritu humano, fueron un testimonio de las profundidades de crueldad a las que la humanidad puede descender en su búsqueda de poder y control. Como observó Hannah Arendt, la teórica política que acuñó la frase «la banalidad del mal», la triste verdad es que la mayor parte del mal es cometido por personas que nunca deciden ser buenas o malas. En el centro de esta red de terror se encontraba la sede de la Gestapo en Berlín, situada en Prinz Albrecht Straße número 8, ahora Niederkirchner Straße. Este imponente edificio, con su severa fachada neoclásica, albergaba algunas de las salas de interrogación más temidas del Tercer Reich. Detrás de sus austeras paredes, innumerables víctimas enfrentaron horrores indescriptibles. La propia arquitectura del edificio estaba diseñada para infundir una sensación de desesperanza en aquellos desafortunados que cruzaban su umbral. Hoy en día, el sitio alberga el Museo Topografía del Terror, un recordatorio escalofriante de las atrocidades cometidas allí. Un prisionero, Rudolf Diels, quien milagrosamente sobrevivió a su calvario y más tarde se convirtió en el primer jefe de la Gestapo, describió el interior como un laberinto de dolor. Los pasillos estaban diseñados intencionalmente para ser confusos, con giros repentinos y callejones sin salida que dejaban a los prisioneros desorientados. Las celdas eran pequeñas, a menudo no más grandes que un armario, con paredes de concreto desnudo que parecían cerrarse sobre los ocupantes. En algunas áreas, los gritos de otros prisioneros se permitían intencionadamente resonar por los pasillos, una táctica psicológica destinada a desgastar la determinación de quienes esperaban ser interrogados. Esta táctica fue particularmente efectiva durante el decreto Nacht und Nebel, Noche y Niebla, del 7 de diciembre de 1941, que permitía el arresto secreto y la desaparición de combatientes de la resistencia. Quizás aún más infame fue el Hausgefängnis, o prisión de la casa, ubicada en el sótano del mismo edificio. Esta cámara de horrores subterránea fue donde la Gestapo llevó a cabo algunos de sus interrogatorios más brutales. Las habitaciones aquí estaban especialmente insonorizadas para amortiguar los gritos de los torturados. Un sobreviviente, Hans Gluck, más tarde relató: «El silencio era casi tan aterrador como el dolor. Te hacía sentir como si hubieras sido borrado del mundo». Fue en estas habitaciones donde prisioneros de alto perfil como Georg Elser, quien intentó asesinar a Hitler el 8 de noviembre de 1939, fueron sometidos a interrogatorios y torturas implacables. El diseño del Hausgefängnis fue meticulosamente planificado para maximizar el impacto psicológico en los prisioneros. Las celdas se mantenían deliberadamente frías y húmedas. La iluminación era dura e irregular, lo que hacía imposible que los prisioneros siguieran el paso del tiempo. En algunas habitaciones, el suelo estaba ligeramente inclinado, obligando a los prisioneros a ajustar constantemente su postura, una forma sutil pero efectiva de agotamiento físico y mental. Este diseño se replicó en otras instalaciones de la Gestapo en toda la Europa ocupada, creando un sistema estandarizado de tormento. Pero el alcance de la Gestapo se extendía mucho más allá de Berlín. En los países ocupados, establecieron centros de tortura que se convirtieron en sinónimo de terror. Uno de los más notorios fue el fuerte Brandonk en Bélgica. Originalmente construido como una fortificación defensiva en 1906, fue transformado por los nazis en un campo de tránsito y centro de interrogación el 20 de septiembre de 1940, que perseguiría las pesadillas de los belgas durante generaciones. Más de 3.500 prisioneros pasaron por sus puertas, con solo aproximadamente la mitad sobreviviendo a la guerra. Las gruesas paredes de piedra del fuerte Brandonk y su profundo foso, que alguna vez estuvieron destinados a mantener a los invasores afuera, ahora servían para mantener a los prisioneros dentro y ahogar sus gritos. El diseño del fuerte
fue explotado para crear un ambiente infernal. Los prisioneros eran retenidos en casamatas húmedas y oscuras, originalmente diseñadas para albergar artillería. Estos espacios, que nunca fueron destinados para la habitabilidad humana, se convirtieron en celdas abarrotadas donde los prisioneros luchaban por respirar en el aire viciado. Uno de los torturadores más temidos en Brindong fue Fernand Wyss, conocido como el carnicero de Brindong, cuya crueldad se volvió legendaria entre los prisioneros. Una de las áreas más temidas en el fuerte Brindong era la cámara de tortura, escalofriantemente conocida como el búnker. Esta sala, con sus paredes de concreto desnudo y un desagüe en el centro del suelo, fue donde innumerables prisioneros enfrentaron sufrimientos inimaginables. Jean Amery, un luchador de la resistencia que sobrevivió a Brindong, escribió más tarde: quien era llevado a esta sala salía de ella como un ser humano roto. Las memorias inquietantes de Amery, más allá de la culpa y la expía, proporcionan uno de los relatos más vívidos del impacto psicológico de la tortura. El impacto psicológico de estos espacios no puede ser subestimado. Cada aspecto de su diseño fue calculado para quebrar el espíritu de quienes eran retenidos allí. En muchas instalaciones de la Gestapo, incluida la sede de París en la avenida Foch número 84, las celdas se hicieron deliberadamente demasiado pequeñas para tumbarse. Los prisioneros se veían obligados a estar de pie o a agacharse durante horas o días enteros, una forma de tortura en sí misma. Este edificio, que alguna vez fue una lujosa mansión, se convirtió en conocido como la Casa de la Gestapo, y fue donde muchos miembros de la resistencia francesa, incluido Jean Moulin, fueron brutalmente interrogados. En algunos lugares, como la prisión de la Gestapo en Fuhlsbüttel, Hamburgo, conocida ominosamente como Colafú, las celdas estaban pintadas con patrones desorientadores o equipadas con suelos inclinados. Estas alteraciones, aparentemente menores, podían llevar a los prisioneros al borde de la locura con el tiempo. Un sobreviviente describió la experiencia como estar atrapado en un espejo de casa de diversiones, excepto que las distorsiones estaban en tu mente. La prisión, establecida en 1933, albergó a más de 200.000 reclusos durante su operación y se hizo notoria por su tratamiento especial a prisioneros políticos. Las cámaras de tortura de la Gestapo no eran solo espacios físicos, sino armas psicológicas. En Varsovia, en la sede de la Gestapo en la avenida Stucha, los interrogadores a veces dejaban a los prisioneros solos en una habitación con una pistola cargada sobre la mesa, un cruel juego mental diseñado para provocar pensamientos de autolesión. Este edificio, que ahora alberga el mausoleo de la lucha y el martirio, fue donde muchos miembros de la resistencia polaca fueron torturados y ejecutados durante el levantamiento de Varsovia de 1944. La red de terror de la Gestapo se extendió a innumerables otros lugares de Europa. En Praga, el Palacio Petschek se convirtió en la sede de la Gestapo en 1939. Sus celdas en el sótano, conocidas como el infierno de Petschek, eran notorias por su brutalidad. En Ámsterdam, la Gestapo se apoderó de un edificio escolar en Euterpestraat, transformando aulas en salas de interrogatorio. La yuxtaposición de un lugar que alguna vez estuvo lleno de risas infantiles, convirtiéndose en un centro de terror, fue un símbolo impactante de la ocupación nazi. Quizás uno de los aspectos más insidiosos de las cámaras de tortura de la Gestapo era su exterior a menudo discreto. Muchas estaban ubicadas en edificios ordinarios, hoteles, bloques de oficinas o casas residenciales que no mostraban señales exteriores de los horrores dentro. Esta normalidad hacía que su existencia fuera aún más aterradora, ya que nadie podía estar seguro de dónde podría encontrarse el próximo centro de tortura. Como señaló Viktor Klemperer, un judío alemán que sobrevivió al régimen nazi, en sus diarios, el partido más poderoso del Estado había hecho del terror y la mentira parte de la rutina normal de la vida. Los métodos empleados en estas cámaras eran tan variados como crueles. Además de la tortura física, la manipulación psicológica era una herramienta clave. La privación de sueño, la desorientación sensorial y las ejecuciones simuladas eran tácticas comunes. En la sede de la Gestapo en Viena, ubicada en el Hotel Metrópole,
A veces se obligaba a los prisioneros a estar de pie durante días en celdas llenas de agua, una técnica que causaba un dolor insoportable y a menudo provocaba alucinaciones. Los arquitectos de la agonía, dentro del arsenal de terror de la Gestapo. En el oscuro ámbito de la policía secreta de la Alemania nazi, la Gestapo manejaba un arsenal de métodos de tortura diseñados no solo para extraer información, sino para destrozar la esencia misma de la dignidad y la resistencia humanas. Desde su creación, el 26 de abril de 1933, hasta su disolución en mayo de 1945, estas técnicas de tormento fueron refinadas y desplegadas con una eficiencia escalofriante, dejando una cicatriz imborrable en la psique de la Europa ocupada. Como George Orwell escribió con premonición en su novela distópica 1984, si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. Esta sombría visión fue muy real para aquellos que cayeron en las garras de la Gestapo. La brutalidad física empleada por la Gestapo era tan variada como despiadada. Las palizas eran comunes, a menudo administradas con porras de goma que podían infligir graves lesiones internas sin dejar marcas visibles. En el infame cuartel general de la Prinz Albrecht Straße en Berlín, prisioneros como Hans Littner recordaban el ritmo nauseabundo de los golpes, interrumpido por los gritos de los torturados que resonaban por los pasillos. Littner, arrestado el 22 de junio de 1944 por su participación en la resistencia, escribió más tarde: «El dolor era indescriptible, pero peor era saber que podría, y lo haría, continuar indefinidamente». Pero la crueldad de la Gestapo iba mucho más allá del simple asalto físico. La tortura con descargas eléctricas se convirtió en una técnica favorita, con dispositivos diseñados especialmente para infligir el máximo dolor sin causar la muerte. En el cuartel general de París, en la avenida Foch número 84, el luchador de la resistencia Jacques Delarue describió la agonía. «Sentía como si todo mi cuerpo estuviera siendo desgarrado desde dentro». La descarga a menudo se aplicaba en las áreas más sensibles del cuerpo, intensificando tanto el dolor físico como la sensación de intrusión y humillación. Este edificio, que antes era una mansión lujosa, fue conocido como la Maison de la Gestapo, tras ser requisado el 20 de octubre de 1940. Allí, el infame Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, perfeccionó sus brutales técnicas de interrogatorio antes de ser transferido a Lyon en noviembre de 1942. El ahogamiento simulado, una técnica que simula el ahogamiento, fue otra arma en el arsenal de la Gestapo. En el fuerte Brindonk, en Bélgica, sobrevivientes como Jean Amery relataron el terror de esta experiencia. «Cada segundo mueres y renaces, muriendo y renaciendo una y otra vez», escribió Amery, capturando el horror existencial de la experiencia. Este método era particularmente efectivo para quebrar a los prisioneros rápidamente, ya que el miedo a la muerte inminente era abrumador. Sin embargo, por brutales que fueran estas torturas físicas, quizás fue la maestría de la Gestapo en el tormento psicológico lo que resultó más insidioso. La privación del sueño fue una piedra angular de su enfoque, con prisioneros en instalaciones como la prisión de Kola Fu en Hamburgo, que eran mantenidos despiertos durante días enteros. La desorientación y las alucinaciones resultantes hacían que las víctimas fueran más susceptibles a la manipulación y más propensas a quebrarse bajo interrogatorio. Un sobreviviente, Willy Bredel, que estuvo encarcelado allí desde marzo hasta noviembre de 1933, describió la experiencia como una pesadilla despierta que difuminaba las líneas entre la realidad y la locura. Las amenazas a los familiares eran otra táctica cruel empleada por la Gestapo. En la sede de Varsovia, en la avenida Schucha, los interrogadores a menudo llevaban ropa o juguetes de niños, insinuando que habían capturado a la familia del prisionero. Esta guerra psicológica jugaba con los miedos más profundos de las víctimas, siendo a menudo más efectiva que el dolor físico para obtener cooperación. Como relató el miembro de la resistencia, Kazimierz Moczarski, la amenaza contra mi esposa me quebró de maneras que ningún dolor físico pudo. Las ejecuciones simuladas
eran quizás uno de los métodos más traumatizantes usados. En el centro de la Gestapo, en el Palacio Petschek de Praga, los prisioneros eran alineados contra una pared, vendados y sometidos a los aterradores sonidos de armas siendo amartilladas y disparadas. El trauma resultante a menudo dejaba a las víctimas en un estado de miedo constante, sin saber nunca si la próxima ejecución simulada sería real. El Palacio Petschek, un gran edificio neobarroco, fue tomado por la Gestapo el 15 de marzo de 1939, el día en que la Alemania nazi ocupó Checoslovaquia. Sus celdas en el sótano se conocieron como el infierno de Petschek. Como dijo la luchadora checa de la resistencia Milada Horáková, quien finalmente fue ejecutada el 27 de junio de 1950 después de un juicio espectáculo por el régimen comunista subsecuente, cada día se sentía como el último, pero la muerte nunca llegaba. El efecto acumulativo de estos métodos de tortura sobre los individuos fue devastador. Muchos sobrevivientes, como Primo Levi, hablaban de un profundo sentimiento de vergüenza y culpa que persistía mucho después de que sus heridas físicas se hubieran curado. Nosotros, los que sobrevivimos a los campos, no somos los verdaderos testigos, escribió Levi, destacando cómo la tortura podía destruir no solo el cuerpo, sino el sentido mismo del yo. Levi, quien sobrevivió a Auschwitz y escribió extensamente sobre sus experiencias, trágicamente se quitó la vida el 11 de abril de 1987, un testimonio del trauma perdurable de su calvario. Pero el impacto de los métodos de la Gestapo se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas. La amenaza siempre presente de la tortura sirvió como una poderosa herramienta de control sobre la población en general. En la Francia ocupada, la mera vista de los autos verdes Citroën Traction Avant usados por la Gestapo era suficiente para hacer que la gente corriera a buscar refugio. Estos vehículos, apodados Les Tractions por los franceses, se convirtieron en símbolos de terror. Como señaló la miembro de la resistencia Lucie Aubrac en sus memorias, el sonido de esos motores era suficiente para vaciar una calle en segundos. Esta atmósfera de terror fue cultivada deliberadamente. Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS y de la Gestapo, declaró famosamente en un discurso a los líderes de las SS en Posen el 4 de octubre de 1943: «El mejor arma política es el arma del terror. La crueldad impone respeto, pueden odiarnos, pero no pedimos su amor, solo su miedo». Esta filosofía fundamentaba el enfoque de la Gestapo, convirtiendo la tortura en más que una simple técnica de interrogatorio, en una herramienta de control social. La manipulación psicológica empleada por la Gestapo no se limitaba a la sala de torturas, explotaban con maestría las vulnerabilidades humanas y las dinámicas sociales para volver vecino contra vecino. La amenaza constante de la denuncia significaba que nadie podía ser de fiar, fracturando comunidades y aislando a los posibles resistentes. Como señaló un sobreviviente de Viena, las paredes tenían oídos y cada comentario casual podía llevarte al sótano del Hotel Metropole, refiriéndose al notorio cuartel de la Gestapo en la ciudad. El Hotel Metropole, un establecimiento que alguna vez fue lujoso en la Morsimplatz, fue incautado por la Gestapo el 12 de marzo de 1938, el día del Anschluss. Se conoció como la Casa de los Horrores entre los ciudadanos vieneses. Quizás uno de los aspectos más insidiosos de la guerra psicológica de la Gestapo fue su imprevisibilidad. Mientras que algunos prisioneros eran sometidos a torturas inmediatas e intensas, otros eran dejados en la incertidumbre durante días o semanas. Esta inconsistencia era deliberada, diseñada para mantener a las víctimas desequilibradas y sin poder prepararse mentalmente para lo que podría venir después. En la instalación de la Prinz-Albrecht-Straße, el prisionero Rudolf Diels, quien irónicamente más tarde se convirtió en el primer jefe de la Gestapo antes de caer en desgracia, describió esta táctica. La espera era a menudo peor que el interrogatorio. Tu mente se convertía en tu propio torturador. Las consecuencias a largo plazo de estos métodos de tortura, tanto en los individuos como en la sociedad, fueron profundas. Muchos sobrevivientes lucharon con trastorno de estrés postraumático, pesadillas y una incapacidad para formar relaciones cercanas
mucho después de que la guerra había terminado. Jean Améry, quien sobrevivió a la tortura en el fuerte Brindon, escribió en su ensayo de 1966, La tortura: cualquiera que haya sido torturado permanece torturado. La fe en la humanidad, ya agrietada por la primera bofetada en la cara, luego demolida por la tortura, nunca se recupera. La incapacidad de Améry para superar su trauma lo llevó a la trágica decisión de terminar con su vida el 17 de octubre de 1978. A una escala más amplia, la ruptura de la confianza y la normalización de la crueldad dejaron cicatrices profundas en las sociedades que habían vivido bajo la ocupación nazi. En Francia, el período posterior a la liberación vio una ola de violencia retributiva contra los colaboradores sospechosos, un fenómeno conocido como la épuration sauvage o purgas salvajes. Esta justicia vigilante, aunque comprensible en el contexto de años de ocupación y terror, fracturó aún más a las comunidades y complicó el proceso de sanación postguerra. Ecos de la resistencia, voces desde la sombra de la Gestapo. Desde su creación, el 26 de abril de 1933, hasta su disolución en mayo de 1945, esta despiadada fuerza de policía secreta lanzó una larga sombra sobre Europa, dejando a su paso innumerables cuerpos rotos y espíritus destrozados. Sin embargo, en medio del horror, surgieron historias de increíble resistencia y valor inquebrantable, relatos de personas comunes que ante una crueldad inimaginable encontraron la fuerza para resistir, soportar y, en última instancia, dar testimonio. Como dijo una vez Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel, por los muertos y los vivos debemos dar testimonio. Una de esas voces pertenece a Sophie Scholl, una estudiante de 21 años de la Universidad de Múnich. Como miembro principal del grupo de resistencia Rosa Blanca, Sophie, junto con su hermano Hans y sus amigos, se atrevieron a distribuir panfletos antinazis en el campus de la universidad. El 18 de febrero de 1943, su acto de desafío llegó a un abrupto final cuando fueron arrestados por la Gestapo. En los días que siguieron, Sophie enfrentó un interrogatorio implacable a manos de Robert Moore, un experimentado investigador de la Gestapo. A pesar de la presión, se mantuvo firme. En su declaración final antes de su ejecución, el 22 de febrero de 1943, Sophie declaró: ¿Cómo podemos esperar que prevalezca la justicia cuando apenas hay alguien dispuesto a entregarse individualmente a una causa justa? Sus palabras continúan resonando como un testimonio del poder de la conciencia individual frente a la tiranía. Los hermanos Scholl, junto con su amigo Christoph Probst, fueron decapitados en la prisión de Stadelheim en Múnich. Sus jóvenes vidas fueron truncadas, pero su legado perdura. El alcance de la Gestapo se extendió mucho más allá de las fronteras de Alemania. En la Francia ocupada, Jean Moulin se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa. Nombrado por Charles de Gaulle para unificar las diversas facciones de la resistencia, Moulin operaba bajo el alias Max. Su suerte se acabó el 21 de junio de 1943, cuando fue arrestado por la Gestapo en Caluire, un suburbio de Lyon. Sometido a brutales torturas a manos de Klaus Barbie, el infame carnicero de Lyon, Moulin nunca cedió. Murió el 8 de julio de 1943 sin haber revelado nada a sus captores. Años más tarde, André Malraux inmortalizaría el sacrificio de Moulin en un discurso en el Panteón, diciendo: «Hoy, juventud de Francia, que penséis en ese hombre cómo habríais extendido vuestras manos hacia su pobre rostro irreconocible en ese último día, hacia esos labios que nunca dejaron caer una palabra de traición». La historia de Moulin está entrelazada con la de Lucie Aubrac, otra combatiente de la resistencia que en una audaz operación el 21 de octubre de 1943 ayudó a rescatar a su esposo Raymond de la custodia de la Gestapo. Lucie escribió más tarde: «La resistencia es un estado mental tanto como un acto. No todos los que sufrieron bajo la Gestapo fueron combatientes de la resistencia o disidentes políticos. A menudo, ciudadanos comunes se encontraban atrapados en el punto de mira de la paranoia nazi». Władysław Szpilman, un pianista polaco-judío cuya historia más tarde inspiraría la película El pianista,
sobrevivió al gueto de Varsovia y pasó años escondido. En sus memorias, relata un encuentro escalofriante con un oficial de la Gestapo que descubrió su escondite en noviembre de 1944. Esperando la muerte segura, Spillman se sorprendió cuando el oficial, al enterarse de que era pianista, le pidió que tocara. «Toqué el nocturno en Do sostenido menor de Chopin», escribió Spillman. «Cuando terminé, el silencio parecía aún más sombrío que antes. Pensé, ahora me disparará». En cambio, el oficial, que más tarde fue identificado como Wilm Hosenfeld, lo ayudó a encontrar un mejor escondite e incluso le llevó comida. Este raro momento de humanidad, en medio de una brutalidad abrumadora, subraya la compleja realidad de la vida bajo la ocupación nazi. El diario de Hosenfeld, descubierto después de la guerra, reveló su profundo disgusto por las atrocidades nazis, escribiendo el 13 de agosto de 1943. «No tenemos derecho a hablar de un occidente cristiano hasta que estos crímenes hayan sido expiados». Las tácticas de la Gestapo a menudo se extendían más allá de la tortura física hacia la manipulación psicológica. Odette Sansom, una espía británica que operaba en Francia, fue arrestada el 16 de abril de 1943 y enviada a la prisión de Fresnes. Allí soportó meses de interrogatorios y torturas, incluidas la extracción de uñas de los pies y la simulación de una ejecución. A pesar de esto, mantuvo su historia de cobertura, incluso convenciendo a sus captores de que estaba emparentada con Winston Churchill. En su testimonio posterior a la guerra, Sansom reflexionó sobre el costo psicológico. Las preguntas nunca se detenían, día y noche. No era el dolor físico lo peor, era la tensión mental de mantenerse alerta, de no contradecirse, de no dar ni el más mínimo pedazo de información. La resistencia de Sansom fue notable. Sobrevivió no solo a Fresnes, sino también a los horrores del campo de concentración de Ravensbrück. Después de la guerra, fue galardonada con la Cruz de Jorge, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este honor en vida. Su historia se entrelaza con la de Violette Szabo, otra agente del PSOE que fue capturada el 10 de junio de 1944 cerca de Limoges. Szabo soportó horribles torturas en el número 84 de la avenida Foch, la sede de la Gestapo en París, antes de ser enviada a Ravensbrück, donde fue ejecutada el 5 de febrero de 1945 a la edad de 23 años. Para muchos, la supervivencia tuvo un costo terrible. Primo Levi, un químico judío italiano que sobrevivió a Auschwitz, luchó con la culpa de haber vivido cuando tantos otros perecieron. En sus memorias inquietantes, Si esto es un hombre, escribió, nosotros, los que sobrevivimos a los campos, no somos testigos verdaderos. Nosotros, los sobrevivientes, no solo somos una minoría exigua, sino también anómala. Somos aquellos que, por sus prevaricaciones o habilidades o buena suerte, no tocaron fondo. Aquellos que lo hicieron, aquellos que vieron a la Gorgona, no han vuelto para contarlo o han regresado mudos. Las palabras de Levi hablan del profundo impacto psicológico de sobrevivir a un trauma tan extremo, una carga que llevó hasta su muerte en 1987. Sus experiencias fueron eco de muchos otros, incluido Elie Wiesel, quien sobrevivió a Auschwitz y Buchenwald. Wiesel, en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1986, dijo: «Juramos no guardar silencio cada vez y donde quiera que los seres humanos sufran y sean humillados, debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al verdugo, nunca al torturado». Las historias de las víctimas de la Gestapo no están confinadas a los años de guerra. Muchos sobrevivientes pasaron décadas enfrentando sus experiencias. Germaine Tillion, una etnóloga francesa y miembro de la Resistencia que sobrevivió al campo de concentración de Ravensbrück, dedicó su vida posterior a documentar los crímenes nazis y abogar por los derechos humanos. En su libro de 1988, Ravensbrück, escribió: «Entender no es perdonar. Solo al entender podemos evitar que estas cosas vuelvan a suceder». Las palabras de Tillion subrayan la importancia de dar testimonio, de asegurar que las voces de aquellos que sufrieron no se pierdan en la historia.
Su compromiso con la verdad y la justicia fue compartido por Simon Wiesenthal, quien sobrevivió a varios campos de concentración y dedicó su vida a cazar criminales de guerra nazis. Wiesenthal dijo famosamente: «Para que el mal florezca, solo se requiere que los hombres buenos no hagan nada». Su trabajo llevó a la captura de Adolf Eichmann en Argentina el 11 de mayo de 1960, llevando a uno de los arquitectos del Holocausto ante la justicia. Quizás uno de los testimonios más conmovedores proviene de Anna Frank, cuyo diario se ha convertido en un símbolo del costo humano del Holocausto. Aunque Anna no sobrevivió, murió en Bergen-Belsen en febrero de 1945. Sus palabras viven, un recordatorio desgarrador de los sueños y esperanzas destrozados por la brutalidad nazi. En una entrada fechada el 11 de abril de 1944, a solo unos meses antes de su arresto por la Gestapo, el 4 de agosto de 1944, escribió: «Mantengo mis ideales, porque a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena en el fondo». La trágica ironía de su optimismo frente a la fatalidad inminente sirve como una poderosa acusación al régimen que pronto reclamaría su vida. La historia de Anna está entrelazada con la de Miep Gies, una de las ciudadanas holandesas que ayudó a esconder a la familia Frank. Después del arresto, Gies salvó el diario de Anna, diciendo más tarde: «No soy una heroína. Estoy al final de una larga fila de buenos holandeses que hicieron lo que yo hice, y más, mucho más, durante esos tiempos oscuros y terribles años atrás, pero siempre como ayer en el corazón de aquellos de nosotros que damos testimonio». Ecos del terror, el legado inquietante de las mazmorras de la Gestapo. Cuando el polvo se asentó sobre las ruinas de la Alemania nazi en mayo de 1945, una tarea sombría se presentaba para las fuerzas aliadas y las naciones liberadas de Europa. Las notorias cámaras de tortura de la Gestapo, una vez ocultas tras un velo de secreto y miedo, ahora quedaban expuestas, testigos silenciosos de horrores indescriptibles. Estos sitios de brutalidad, dispersos por todo el continente, desde París hasta Varsovia, desde Oslo hasta Atenas, se convirtieron en puntos focales para la justicia, la memoria y el doloroso proceso de enfrentar el capítulo más oscuro de la historia del siglo XX. Como dijo una vez el sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, para la víctima, el tiempo no cura todas las heridas. Hay algunas que permanecen dolorosamente abiertas. En el periodo inmediato después de la guerra, muchos de los cuarteles generales y prisiones de la Gestapo fueron abandonados apresuradamente, dejando sus secretos para ser descubiertos por los investigadores aliados y los sobrevivientes traumatizados. La infame sede de la Gestapo en la avenida Foch, número 84 en París, donde innumerables miembros de la resistencia francesa habían sido torturados, fue uno de los primeros lugares en ser liberado. Cuando las tropas aliadas entraron en el edificio el 25 de agosto de 1944, se encontraron con una escena escalofriante. El luchador de la resistencia, Jacques Delarue, quien participó en la liberación, escribió más tarde: «El hedor a sangre y miedo aún flotaba en el aire. En las paredes podíamos ver marcas de uñas donde los prisioneros habían rasguñado en desesperación». Entre los liberadores se encontraba un joven soldado estadounidense llamado Henry Kissinger, quien más tarde se convertiría en secretario de Estado de los Estados Unidos. En sus memorias, Kissinger recordó: «Los instrumentos de tortura aún estaban allí, algunos con rastros de sangre. Era una casa de los horrores que me perseguiría durante años». Algunos de estos sitios fueron rápidamente transformados en memoriales y museos, preservando la evidencia física de las atrocidades nazis para las futuras generaciones. El cuartel general de la Gestapo en Colonia, conocido como Elde Haus, es un ejemplo de ello. Inaugurado como museo en 1981, se mantiene como un recordatorio contundente de la brutalidad del régimen. Las celdas del sótano, donde se estima que 1.800 prisioneros fueron ejecutados, aún conservan las inscripciones desgarradoras dejadas por aquellos que sufrieron allí. Un mensaje conmovedor dice: «Aquí en el búnker de la Gestapo, el infierno en la tierra. Dios, sálvanos». Otro, fechado el 24 de julio de 1944, simplemente dice:
Soy inocente. Viva Francia. El director del museo, Werner Jung, ha dicho: estas paredes hablan más fuerte que cualquier libro de historia. Son un testimonio del sufrimiento y la resistencia humana. En Berlín, la antigua sede de la Gestapo, en la Prinz Albrecht Straße número 8, fue parcialmente destruida durante la guerra. El sitio permaneció en ruinas durante décadas, un espacio controvertido en la ciudad dividida. No fue hasta 1987 que se instaló la primera exposición temporal, Topografía del Terror, en los terrenos. Hoy en día, sirve como un poderoso centro de documentación, atrayendo a más de 1 millón de visitantes anualmente que vienen a enfrentar el oscuro pasado de Alemania. El sitio incluye restos de la cárcel interna de la Gestapo, donde prisioneros de alto perfil, como Georg Elser, quien casi asesinó a Hitler en 1939, fueron retenidos y torturados. Como señala la historiadora Karen Thiel, la topografía del terror obliga a los visitantes a enfrentar no solo el pasado, sino también su propia capacidad de complicidad ante el mal. A medida que estos espacios físicos eran preservados y transformados, se desarrollaba un ajuste de cuentas legal y moral. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron el 20 de noviembre de 1945, llevaron a altos funcionarios nazis a rendir cuentas por sus crímenes, mientras que la Gestapo, como organización, fue declarada una entidad criminal. Muchos de sus miembros individuales lograron evadir la justicia en el periodo inmediato después de la guerra. Ernst Kaltenbrunner, el líder de mayor rango de las SS, en ser juzgado en Nuremberg y antiguo jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que supervisaba a la Gestapo, fue uno de los pocos altos funcionarios de la Gestapo en enfrentar la justicia. Fue ejecutado el 16 de octubre de 1946. Durante su juicio, Kaltenbrunner afirmó ignorancia de las atrocidades cometidas bajo su mando, una defensa que el fiscal jefe Robert H. Jackson desestimó famosamente al decir: «Los males que buscamos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores que la civilización no puede tolerar que sean ignorados, porque no puede sobrevivir si se repiten». La caza de oficiales de la Gestapo y sus colaboradores continuó durante décadas. Uno de los casos más notorios fue el de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, responsable de la tortura y muerte de miles en la Francia ocupada. Barbie logró escapar a Bolivia con la ayuda de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, pero finalmente fue extraditado a Francia en 1983. Su juicio, en 1987, obligó a Francia a confrontar su pasado de guerra, incluidas las incómodas verdades sobre la colaboración. Barbie, impenitente hasta el final, fue condenado por crímenes contra la humanidad y murió en prisión en 1991. Durante su juicio, la luchadora de la resistencia Lise Lesevre testificó sobre su tortura a manos de Barbie, incluyendo haber sido suspendida por las muñecas durante horas. Le dijo al tribunal: «Sentía que estaba muriendo, pero estaba decidida a no hablar. Fue una batalla entre él y yo». Esta culpa, junto con el trauma de sus experiencias, llevó a muchos sobrevivientes al silencio. No fue hasta décadas más tarde que muchos se sintieron capaces de compartir sus historias. Simone Weil, una sobreviviente de Auschwitz, que llegó a ser la primera presidenta mujer del Parlamento Europeo, habló sobre este testimonio tardío. «Durante 40 años luché contra mi memoria. Solo recientemente me he permitido dar testimonio». El viaje de Weil, de sobreviviente de un campo de concentración a una de las políticas más respetadas de Europa, es un testimonio de la resiliencia humana. En sus memorias escribió: «Nada es más contagioso que el ejemplo. Nunca debemos permitir que la memoria de estos eventos se desvanezca». La memoria colectiva de las naciones afectadas por la ocupación nazi ha sido profundamente moldeada por el legado del terror de la Gestapo. En Noruega, la sede de la Gestapo en Victoria Terrasse, en Oslo, se convirtió en sinónimo de tortura y miedo. Después de la guerra, fue rápidamente reutilizada para el uso del gobierno, una decisión que algunos criticaron como un intento de pasar por alto el pasado. No fue hasta 2015 que finalmente se instaló una placa conmemorativa, reconociendo la oscura historia del edificio. La placa lleva las palabras del poeta noruego Nordahl Grieg:
Somos tan pocos en este país. Cada caído es un hermano y amigo. Este reconocimiento tardío refleja el complejo proceso de enfrentar un pasado doloroso, un proceso que el sobreviviente del Holocausto y premio Nobel Elie Wiesel describió como no fácil, pero necesario. En Europa del Este, donde la sombra de la opresión soviética siguió de cerca a la ocupación nazi, confrontar el legado de la Gestapo ha sido un proceso complejo. La Casa del Terror en Budapest, inaugurada en 2002, intenta abordar este doble legado, albergando exhibiciones tanto sobre las actividades de la policía secreta nazi como de la comunista. Este enfoque no ha estado exento de controversias, con algunos críticos argumentando que equipara los crímenes nazis con los del régimen comunista. La directora del museo, Maria Schmidt, ha defendido este enfoque afirmando: debemos confrontar todas las formas de totalitarismo si queremos comprender verdaderamente nuestro pasado. El museo incluye reconstrucciones de salas de interrogatorio tanto de la Gestapo como de la AVH, Seguridad del Estado húngaro, proporcionando una comparación escalofriante de los métodos utilizados por ambos regímenes. El impacto de la tortura de la Gestapo se extiende más allá de las víctimas inmediatas, afectando a comunidades enteras. En los Países Bajos, la sede de la Gestapo en Euterpestraat, en Ámsterdam, ahora renombrada como Gerrit van der Wenstraat, fue un sitio de particular horror. Después de la guerra, los residentes locales informaron sufrir pesadillas y ataques de ansiedad simplemente por pasar frente al edificio. En 1967 se colocó un monumento en el sitio, con las palabras de la poeta holandesa Ida Gerhard. Conmemora a los innombrables con un nombre. El edificio mismo fue más tarde convertido en apartamentos, una decisión que generó debate sobre cómo preservar mejor la memoria de tales sitios. Como señaló el historiador holandés Hans Blom, el desafío es encontrar un equilibrio entre el recuerdo y el avance. A medida que el tiempo pasa y los últimos sobrevivientes de la era nazi nos dejan, el desafío de preservar la memoria de las atrocidades de la Gestapo se vuelve cada vez más urgente. Iniciativas como la Fundación USCE Shoah, que ha grabado más de 55.000 testimonios en video de sobrevivientes del Holocausto, buscan asegurar que estas historias no se pierdan con el tiempo. Steven Spielberg, quien fundó la organización después de dirigir La lista de Schindler, ha dicho: los sobrevivientes son los maestros más elocuentes y efectivos de lo que la intolerancia puede causar. El trabajo de la Fundación se ha extendido más allá del Holocausto para incluir testimonios de otros genocidios, reflejando un compromiso con la idea de que entender las atrocidades pasadas es crucial para prevenir las futuras. Al mismo tiempo, el surgimiento de movimientos de extrema derecha en Europa y más allá ha llevado a renovados llamados a la vigilancia contra el tipo de ideología que permitió el reinado de terror de la Gestapo. En Alemania, el Partido Alternativa para Alemania, AfD, ha ganado un apoyo significativo, lo que ha suscitado preocupaciones sobre un resurgimiento del sentimiento nacionalista. Charlotte Knobloch, presidenta de la comunidad judía de Múnich y Alta Baviera, ha advertido: no debemos olvidar que la democracia es frágil. La Gestapo no apareció de la noche a la mañana, fue el resultado de una erosión gradual de las normas democráticas. Mientras cerramos este capítulo de la historia, los ecos del sufrimiento aún resuenan dentro de las paredes de las cámaras de tortura de la Gestapo. Desde 1933 hasta 1945, estos oscuros rincones de la Alemania nazi fueron testigos de una crueldad indescriptible. Al reflexionar sobre este sombrío periodo, recordemos las inquietantes palabras de Hermann Göring, fundador de la Gestapo: el pueblo siempre puede ser llevado a cumplir la voluntad de los líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por falta de patriotismo y exponer al país al peligro. Funciona de la misma manera en cualquier país. Este recordatorio de lo fácil que es utilizar el miedo como arma sirve como una advertencia para las futuras generaciones. Que permanezcamos vigilantes para que los capítulos más oscuros de la historia no encuentren nuevos autores. Al recordar, honramos a aquellos que soportaron y a aquellos que perecieron. Sus historias, grabadas en el tiempo, sirven como un solemne recordatorio de las profundidades de la crueldad humana
y las alturas de la resiliencia humana.